Hola familia, bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a todos los que se unen a nosotros en todas nuestras localidades y en línea a través de Christ Fellowship Everywhere. Y quiero agradecer a todos nuestros voluntarios de CF Kids y equipo de niños, especialmente. Tuvimos cientos de niños en el campamento la semana pasada y hubo tantos que entregaron sus corazones a Jesús y no podríamos haberlo hecho sin ustedes. Muchas gracias. Han marcado las vidas de los niños para la eternidad. Bueno, iglesia, estamos en la 4ª semana de nuestra serie, La Mesa, y hemos estado abordando algunos temas bastante complicados durante estas últimas semanas. Y cuando pienso en algunos de los temas que hemos estado hablando, hemos estado abordando algunas cosas que son un poco más complicadas de lo que se encuentra en el juego de mesa de hoy. No nos preguntamos cuál fue tu vacación favorita o cuál sería tu trabajo soñado, no. Hemos estado profundizando, hemos estado abordando cosas como cuál es el plan de Dios para la sexualidad y qué pasa con la identidad de género y qué pasa con la deconstrucción de la fe. Estas han sido conversaciones realmente profundas y complicadas de tener, pero ha sido increíble ver a Dios moverse en tantas vidas y realmente desafiarnos y hacernos crecer en estas áreas. Y si te perdiste alguna de estas semanas, te animo a que las veas porque estos mensajes te van a desafiar. Te van a hacer crecer y te van a desafiar y realmente creo que Dios está haciendo una obra transformadora en las vidas de nuestra familia, de la iglesia, en estas conversaciones. Porque hoy voy a entrar en una conversación que es definitivamente emocional y mucha gente realmente tiene mucha pasión por este tema. Y mi tema para hoy, del que voy a hablar, es el Imago Dei. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es eso? Bueno, el Imago Dei es latín para la imagen de Dios. Y realmente es esta creencia fundamental que tenemos como creyentes de que cada ser humano, sin importar el color, la raza, la edad, el género, lo que creen o lo que no creen, cada ser humano está creado a la imagen misma de Dios. Somos iguales y valiosos. Y puede que hoy estés sentado junto a alguien que se sienta oprimido. Puede que estés sentado junto a ellos en la iglesia, pero pueden estar totalmente en el lado opuesto de la mesa en lo que vamos a hablar. Y es por eso que durante estas últimas semanas, mientras nos hemos sumergido en estas conversaciones, normalmente nos encanta cuando ustedes dicen, amén, así es, Julie, me encanta eso, ¿verdad? Y nos encanta el aplauso, pero para este mensaje de hoy, te pido que por favor no aplaudas ni digas amén. Porque de ninguna manera quisiéramos que alguien sentado a tu lado se sienta juzgado por tu entusiasmo, en contra de algo que les apasiona. Pero el pastor Ian va a estar predicando la próxima semana y ahí sí podrás volver a decir amén. De momento, guárdatelo esta última semana y ya verás qué bien nos va. Pero a esto me refiero. Nos sumergimos profundamente en esta conversación. Sabemos quiénes están alrededor de la mesa en esta plática. Sé que puede haber algunos alrededor de la mesa hoy y esto les toca muy de cerca. Porque cuando miras esta información dice que 7 de cada 10 mujeres han tenido un aborto. Así es, 7 de cada 10 mujeres han tenido abortos en la cultura de hoy. Y 4 de cada 10 de ellas están activas en la iglesia, en nuestras iglesias semana tras semana. Y muchas veces esto no es algo de lo que sientas que puedes hablar porque puedes sentir que estás siendo juzgada o puedes sentir vergüenza al respecto. Y lo que quiero que sepas es que cuando hablamos del valor de la vida humana, en realidad, realmente estamos hablando de ti. Eres valiosa, tus sentimientos importan y queremos que sepas que este es un lugar, este es el lugar más seguro para tener la conversación difícil. Y mi promesa para ustedes es que hoy no voy a mostrar imágenes gráficas de fetos abortados. Y que el objetivo de esto no es avergonzar ni hacer sentir culpable a nadie. Hay algunas de ustedes que pueden haber tenido un aborto y no tener remordimientos, pero muchas con las que he hablado han llevado vergüenza y arrepentimiento y no han podido encontrar esa paz. Y quiero que sepas que queremos caminar a tu lado en esto y queremos ser un lugar donde estas conversaciones puedan ocurrir. Y tenemos consejeros capacitados y un espacio donde puedes tener esta conversación para obtener la esperanza y la sanidad que necesitas. Así que al comenzar la conversación de hoy, me doy cuenta de que en esta sala algunos de ustedes pueden llamarse a sí mismos cristianos pro elección.
Y hay otros en esta sala que dirían, soy un cristiano pro vida. Bueno, mi desafío para hoy es, ¿podríamos ser simplemente todos cristianos hoy? Mi objetivo no es ganar una discusión y no estoy buscando un terreno común porque es difícil encontrar un terreno común. Solo estoy llamándonos a todos a un terreno más elevado. Estoy llamándonos a un terreno más alto para que durante los próximos 35 minutos podamos llegar a un terreno más alto y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos hablen, para que podamos escuchar su voz por encima de cualquier otra cosa y discernir lo que Él quiere decirnos sobre este tema tan importante. Y quiero que sepan que algunos de ustedes ya pueden estar pensando que, oye, pensé que ustedes dijeron que no íbamos a meternos en política en esta serie. Incluso las palabras pro vida y pro elección no son términos políticos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Y esa es una gran pregunta. Porque lo que necesitas saber es que la vida y el valor de la vida no son realmente un tema nuevo en el mundo de la iglesia. De hecho, la idea de que cada persona fue creada con valor, santidad y dignidad innatos, esta idea del valor de toda vida humana está realmente en la base de nuestra fe cristiana. En Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, donde en el 6º día de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y luego creó a los animales, y luego en el 6º día creó la corona de su creación, que éramos tú y yo, los seres humanos, ¿verdad? Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y esto es lo que llamamos el imago Dei, que cada persona ha sido creada como valiosa y santa a imagen de Dios, diferente a cualquier otra parte de la creación de Dios. Quiero decir, tu perro puede que sea tremendo, ¿verdad? Tu gato puede ser especial para ti. No quiero recibir ningún correo electrónico sobre eso. Pero tu perro, tu gato son realmente geniales, pero no fueron creados a imagen de Dios. Somos diferentes. Hemos sido creados diferentes. En el lenguaje del cercano oriente, cuando leían esto, en realidad señalaba realmente realeza, que como portadores de la imagen fuimos creados con dominio y autoridad, que podemos razonar, que podemos tomar decisiones, y al igual que Dios, somos creativos, ¿verdad? Y que fuimos creados para la relación, ¿verdad? Y esta idea de que todos somos portadores de su imagen significa que hemos nacido, no por algo que hayamos ganado, sino simplemente porque hemos nacido como una creación de su imagen, que tenemos ciertos derechos, de hecho. Y estos derechos valen la pena defenderlos y luchar por ellos, nuestros propios derechos y los derechos de cualquier otro portador de la imagen. Y así, esta idea que has escuchado antes, sostenemos estas verdades evidentes. Todos los hombres son creados iguales con derechos inalienables. Esto no fue la Declaración de Independencia la que creó todo ese pensamiento en realidad. Esto en realidad se forma a partir de las Escrituras y de hecho proviene de Génesis. Y luego, cuando Jesús apareció en el Nuevo Testamento, cuando Jesús apareció en la tierra, es la imagen visible de un Dios invisible. Y de hecho, Él vive estas verdades de que, en realidad, todas las personas son valiosas y creadas con tal dignidad. Y cuando Jesús apareció, Él era como esta expresión visible del imago Dei. Él estaba continuamente aportando valor a los más desfavorecidos. Él buscaba a los enfermos porque en la cultura romana los enfermos habrían sido marginados y considerados débiles, pero Él sanaba a los enfermos. Y no fue solo para mostrar su poder, en realidad fue para mostrar su carácter de que cada vida tenía valor. Cuando Jesús apareció en el Imperio Romano, las mujeres y los niños eran considerados propiedad. Los niños que eran débiles y vulnerables habrían sido fácilmente descartados. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos les pertenecía a ellos. Esto, sin embargo, era tan contracultural. Y para las mujeres no tenían derechos a la propiedad, no tenían derecho a la educación. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús las invitó a ser sus seguidoras, sus discípulas, y luego las enseñó. Él les dio valor a las mujeres.
En la iglesia del primer siglo, después de que Jesús dejó la tierra y el Espíritu Santo descendió, la iglesia llena del Espíritu se destacó en la cultura romana. Y en la iglesia del primer siglo fue legal desechar a los niños no deseados, y dejarlos en un montón de basura donde morirían de hambre o serían devorados por animales salvajes. Completamente legal. Y era legal si tenías demasiados hijos, o si ese niño podría haber nacido en la pobreza, o si era del género incorrecto, y ese género incorrecto habría sido femenino. No había un derecho legal para mantener a tus hijas, podías desecharlas. Y los cristianos realmente comenzaron a salvar a estos niños. Los recogían y abrieron lo que ahora se consideraría los primeros orfanatos. Los primeros cristianos siguieron las enseñanzas de Jesús de cuidar a los necesitados, crearon hospitales. La iglesia se convirtió en un lugar seguro. Eran principalmente mujeres porque se convirtió en un lugar seguro para que las mujeres viudas no fueran forzadas a la esclavitud o al matrimonio. Se convirtió en un lugar seguro de libertad. Fue la doctrina del Imago Dei que inspiró a los abolicionistas cristianos del siglo XIX a acabar con la esclavitud. Y es aún la doctrina de Imago Dei la que impulsa a la Iglesia a seguir luchando por la libertad de los esclavos en todo el planeta y la esclavitud moderna. El valor y la protección de la vida humana están en el núcleo de quienes somos como seguidores de Jesús. Y es por eso que nuestra Iglesia e iglesias como la nuestra, por eso siempre nos levantaremos y lucharemos contra la injusticia racial. Por eso tenemos un ministerio para niños con necesidades especiales. Para niños con necesidades especiales, porque realmente creemos que cada niño nace a imagen de Dios y es creado con un propósito. Es por eso que como iglesia comenzamos Place of Hope y estamos formando a cientos de padres de crianza para que los niños más vulnerables de nuestra comunidad puedan tener un lugar seguro donde puedan aprender que ellos también fueron creados a imagen de Dios con potencial y propósito, y vamos a declarar eso sobre ellos. Es por eso que tenemos lugares para madres solteras, grupos y clases y recursos para que puedan ser alentadas y sus hijos puedan ser alentados, lugares y espacios para que puedan crecer. Mira, cuando piensas en toda esta idea de ser pro vida y luchar por los derechos de la humanidad, realmente creemos que ser pro vida significa que eres pro vida desde el vientre materno hasta la tumba, desde los primeros días. ¿Verdad? Desde el primer momento hasta que Dios te lleve a casa. Y me encanta esto porque cuando pienso en ello, realmente creo que ser pro vida y luchar por los derechos es tan importante para nosotros como creyentes y es parte de nuestra herencia cristiana que continuemos luchando por los más vulnerables. Y pienso, ya sabes, aquí en el campus de Gardens tenemos a un chico llamado Michael y él es un greeter en nuestro campus de Gardens. Les digo, hay personas que se agolpan en esa puerta porque no quieren perderse uno de los abrazos de Michael y nuestra iglesia es mejor y somos más fuertes gracias a Michael. Pero ¿sabes qué? En los Estados Unidos, entre el 75 y el 80% de todos los bebés que son diagnosticados con síndrome de Down nunca llegan a nacer porque han sido abortados, tristemente. Y pienso en que hay países europeos que en realidad se jactan del hecho de que, de hecho, casi no tienen síndrome de Down. Y pienso en nuestra iglesia y en lo mucho mejor y más fuerte que somos, gracias a Michael y a todos los Michaels en nuestra comunidad que nos hacen mirar a Dios de manera tan hermosa y pura debido a su vida y su propósito. Pienso en mi muy querida amiga Alicia y ustedes vieron su bautismo hace unos minutos. Tal vez no sepas que cuando tenía solo unas semanas de embarazo, le dispararon en el cuello y la dejó paralizada de la cintura para abajo. Y los doctores la animaron a abortar a su bebé, pero ella claramente dijo que no. Ella quería darle a Analia la oportunidad de vivir, y Analia, como puedes ver, ahora es una niña de 3 años que prospera y es muy enérgica. ¿Ha sido difícil? Sí. Pero Alicia y Analia han tenido una familia de la iglesia que las ha rodeado. Tienen organizaciones como Hearts for Moms, uno de nuestros socios que ayuda a satisfacer sus necesidades más prácticas. Y creo que todos en esta sala estaríamos de acuerdo en que Alicia, Analia y Michael son vidas por las que sin duda vale la pena luchar.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo exactamente en realidad de hecho comienza esa vida? ¿Cuándo se convirtieron Michael y Analía en una vida por la que valía la pena luchar? ¿Y cuándo nosotros nos convertimos en esa vida por la que valía la pena luchar? ¿Es en la concepción o cuando se corta el cordón umbilical o cuando ese corazón empieza a latir en realidad? Y es difícil decir, pero antes de entrar en cualquier escritura, quiero ver la ciencia de esto porque a menudo los cristianos son criticados por ignorar la ciencia. Pero si ves la ciencia de esta pregunta, esta es una que todos necesitamos responder. Biológicamente, ¿cuándo comienza la vida? De hecho, no es tan complicado. ¿Sabes? Hace varios años hubo algunos científicos que se reunieron y estaban en un laboratorio y decidieron que iban a filmar el momento de la concepción a través de la fertilización in vitro. Entonces estaban en el laboratorio y empezaron a tomar una foto de lo que sucedía cuando el esperma se encontraba con el óvulo. Y esto es lo que vieron. Estaban atónitos y sorprendidos. Esto se llamó la chispa de la vida. Es cuando el esperma y el óvulo se unieron, 23 cromosomas del padre, 23 de la madre, y juntos crearon su propio código genético único, nunca antes visto en el planeta Tierra, y de hecho, un ADN completamente independiente. Y así fue biológicamente. Los científicos comenzaron a comprender realmente el hecho de que este es en realidad el momento en que comienza la vida biológica. Y el 96% de los científicos estarían de acuerdo en que este es el momento. ¿Y qué pasa justo después de esto? ¿Sabes? Cuando obtienes esa primera imagen de ultrasonido y estás tan emocionado de que el bebé está en camino, esto podría ser un poco después de la chispa de la vida. Pero después de esto, después de la chispa de la vida, dentro de las primeras 4 a 6 semanas, es cuando notarás que estás embarazada. La prueba de embarazo dio positivo. El sistema circulatorio está comenzando a funcionar. De hecho, hay un pequeño latido del corazón en esta semana de 4 a 5 semanas. Pero luego las próximas semanas, 6 a 7 semanas, su nariz, boca y orejas toman forma. El cerebro está comenzando a desarrollarse y puedes ver que hay unas pequeñas manos y pies. Y luego continúas un poco más en el viaje. De 8 a 12 semanas es cuando todos los órganos vitales comienzan a funcionar. Las células nerviosas se están ramificando y de hecho pueden comenzar a sentir dolor. Luego avanzas 14 semanas y los impulsos cerebrales se vuelven fuertes aquí. Comienzan a chuparse el dedo y puedes empezar a determinar el género del bebé. Y los impulsos cerebrales activarse y es emocionante. Es cuando verás las imágenes de ultrasonido de un bebé chupándose el dedo. Y luego llegas a las 19 semanas. A las 19 semanas el bebé puede realmente oler, saborear, tiene visión, tiene audición, puede realmente escuchar la voz de la mamá y el papá fuera del útero. Y luego, a las 21 semanas, este es el bebé que ha sobrevivido más temprano. Tan pequeño, tan frágil y vulnerable como es, este bebé sobrevivió fuera del útero de la madre con ayuda médica. Entonces miras esto y luego vas a la siguiente imagen y ves que es cuando un bebé puede sobrevivir afuera con ayuda médica, en realidad. Y te preguntas, ¿cuándo es realmente que en realidad comienza verdaderamente la vida? Y muchas veces cuando pensamos en esta pregunta creemos que es realmente complicada, pero los biólogos ya han llegado a un acuerdo. Permítanme leerles esta cita. Primero, los libros de texto dicen que a pesar de que la vida es un proceso continuo, la fertilización es un hito crítico, ya que bajo circunstancias normales, un nuevo organismo humano genéticamente distinto se forma cuando los cromosomas pronúcleos de un hombre y una mujer se unen. Este es un libro de texto secular. Este es un doctor que fue considerado el padre de la genética moderna. Aceptar el hecho de que después de que se ha dado la fertilización, un nuevo humano ha comenzado a existir ya no es cuestión de preferencia u opinión. Es evidencia experimental real. Cada individuo tiene un comienzo muy claro y definitivo en la concepción. Así que la ciencia ya no niega el comienzo biológico de la vida. Pero sabemos, como innatamente, sabemos que somos más que solo células y somos más que solo una vida, como un animal, una vida biológica.
Tenemos conciencia, tenemos libre albedrío. Entonces, cuando pensamos en la vida, pensamos más en cuándo surge el espíritu, nuestra personalidad única y especial, lo que nos hace diferentes. Nosotros porque sabemos que estamos hablando tal vez de un ser humano, pero cuando ese ser humano se convierte en una persona humana, puede sonar complicado. Muchos dirán que es la concepción porque quieren estar seguros. Muchos dirán que es la conciencia. Como cuando una persona tiene algún tipo de conciencia, el único problema con eso es que alguien está en coma, ¿verdad? Y han perdido el conocimiento, pero van a despertar en un par de semanas. ¿Eran seres humanos o no? ¿No eran una vida humana inconsciente si se convirtió en una vida humana al despertar? No puede ser conciencia. ¿Qué tal viabilidad? Vivir independientemente. Bueno, eso suena como un buen momento cuando comienza la verdadera vida y el espíritu. Cuando piensas en viabilidad, puedes vivir completamente de manera independiente. Independiente. Y no sé ustedes, pero cuando tenía un hijo en la escuela secundaria, te imaginarás que no habría sobrevivido un día completo a los 12 años sin mí. Entonces, la viabilidad no puede ser cuando comienza la vida porque nuestros hijos nos necesitan por mucho tiempo. Y entonces cuando piensas en cuándo el espíritu entra en el cuerpo, si alguna vez vas a un funeral, alguien dirá algo como esto. Dirán que cuando el cuerpo ha muerto, cuando tomas tu último aliento de aire, algunos dirán algo así, están en un lugar mejor. Bueno, quieren decir que tu espíritu y alma están en un lugar mejor. Mucha gente cree que la vida vale la pena protegerla cuando tienes un espíritu y un alma. Y entonces, ¿cuál es la línea? Es difícil determinar cuándo o cuál es la línea cuando un bebé pasó de no ser una persona no humana a ser una persona humana. Hace un segundo solo eran un grupo de células y ahora ya no son un grupo de células. Y si no estamos realmente seguros, no tendría sentido pecar de cautelosos, ¿no es cierto? Y la razón por la que esto es tan importante es porque esto te ayudará si eres alguien que no siente pasión por las vidas de los no nacidos. Te ayuda a entender que si realmente crees que esto es verdaderamente una vida, ¿por qué la gente es tan apasionada al luchar por ella? Científicamente, es complicado saber cuándo este ser único se convierte en una persona humana con intelecto, creatividad, deseo y capacidad de relacionarse. Porque esto es lo que diferencia a los seres humanos. Existe esta comprensión del espíritu y el alma, pero esto es importante porque es cuando surge esta importante pregunta de cuándo entra el espíritu o el alma en el cuerpo. Porque esto describiría a una persona viva tanto como lo hace la biología, en gran medida. Comenzamos con la ciencia, porque la ciencia es explicación de la creación divina. Ahora estamos hablando del espíritu y el alma, invisibles. Es mucho más difícil definir una prueba científica. Ahora miraremos a la Biblia. Y la Biblia es nuestra autoridad, la verdad de la palabra de Dios. Y si no eres creyente, nuevamente vas a entender por qué somos tan apasionados por luchar por la vida humana. Pero para los cristianos creo que también es importante que sepan esto porque necesitan saber por qué creemos lo que creemos. Y cuando piensas en Dios como el creador, el autor de la vida humana, su palabra realmente da una explicación de hecho. Hay muchos versículos importantes sobre este tema tan relevante acerca de cuándo el espíritu entra en la vida humana. Y voy a leer algo. En el Salmo 139 me encanta este versículo. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. ¿De qué está hablando ahí? El lugar secreto en la concepción. Sé que es un poco incómodo, pero Dios estaba allí en el momento de la concepción cuando fui tejido. Ese es tu ADN. Cada parte de tu cuerpo, todo estaba presente de hecho en el momento de la concepción. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Me encanta esto. Y me encanta esto porque Dios realmente se conectó, se está conectando con el niño dentro del vientre. En el momento de la concepción, Él estaba allí. Él sabía quién eras. Él conocía tu identidad. No solo estaba allí después de que naciste, sino antes de que nacieras. Así que si estás aquí hoy y puedes haber sentido que no eras deseado o que alguien no te quería cuando naciste, sin importar las circunstancias de tu nacimiento, de tu concepción, Dios estaba allí. Y Él dijo que era bueno que fueras portador de su imagen.
Pero también continúa en un par de otros pasajes para decirte exactamente cuándo sucede esto. Porque Dios, el autor de la vida, nos lo dice en su palabra. Me encanta esta historia, tan común en las Escrituras, pero nunca la había visto así hasta que la estudié. Es una de las escrituras más conocidas de la Biblia, y es cuando María y Elizabeth se encuentran después de que Jesús había sido concebido. Si conoces la historia de María, sabes que el Espíritu Santo vino sobre ella y le dijo que iba a tener un hijo. Y ella se preguntó, ¿cómo es posible? Soy virgen. Los 23 cromosomas en María, el Espíritu Santo entró y los 23 cromosomas del Espíritu Santo formaron un cuerpo humano, Jesús. Él era totalmente humano y totalmente divino. Y cuando él, tan pronto como ella se enteró de esto, se sintió un poco aturdida. Y dicen las Escrituras que en ese momento se apresuró a irse para ver a su tía y tío, Elizabeth y Zacarías. En solo unos pocos días se apresuró. En unos pocos días va a visitar a su tía. Y tan pronto como ella entra por la puerta, es asombroso. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y ese bebé era Juan el Bautista. Tenía unos 6 meses en el útero. El bebé no un grupo de células, no un embrión, sino el bebé saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Mira, Jesús era solo unas pocas células. Ni siquiera era apenas reconocible como un niño. Biológicamente aún era solo unas pocas células, pero espiritualmente era humano. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y me encanta esto porque anteriormente en el libro de Lucas, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Juan a su padre, Zacarías, dice esto, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Así que imagina esto, estos son como 2 embriones en 2 cuerpos humanos que cuando Juan reaccionó, en realidad no estaba reaccionando a Elizabeth o María, de hecho estaba reaccionando a Jesús. Jesús, el ser humano divino de Jesús. Mira, lo que esto nos dice es que había un alma en ambos. En ambos hay un alma y un espíritu que podían sentir. Juan podía sentir lo que estaba sucediendo incluso en el vientre. Si el alma y el espíritu están presentes dentro del útero, ¿no es esta una vida que vale la pena proteger? Esa es la pregunta con la que todos tenemos que lidiar. Pero hay más preguntas que sé que puedo cubrir en 35 minutos. Otra pregunta en esta conversación es, ¿qué pasa con el derecho de la mujer? ¿Y qué hay del derecho de una mujer a elegir? Y escuchen, por favor, yo creo en los derechos de las mujeres. Creo que, dado que las mujeres fueron creadas iguales, valiosas, preciosas a los ojos de Dios, fuimos creadas a imagen de Dios, tanto hombres como mujeres. Y creo que históricamente la Iglesia ha defendido los derechos de las mujeres. Votar, casarse con quien elijan, poseer tierras, igualdad de salario. Y tal vez hayas escuchado el término que en la cultura y en todo este debate se llama autonomía corporal. Y es esta idea de que tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo. Creo que tener derechos sobre nuestro propio cuerpo, tener autonomía corporal, es una parte integral de nuestra libertad, que todos deberíamos tener autonomía corporal y poder tener la libertad de hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Pero no creo que nadie esté de acuerdo con una autonomía corporal del 100%, porque lo que eso significa es que podemos hacer lo que queramos cuando queramos. Lo que significa que puedo subirme a mi carro, puedo conducir mi carro cuando quiera, esa es en realidad una libertad que tengo. Pero si elijo beber antes de subirme al carro y luego conduzco ese carro y atropello a alguien más y esa persona muere, bueno, eso en realidad, mi autonomía corporal, mis derechos en realidad infringieron los derechos de otra persona. Mira, hay consecuencias. Cuando hay consecuencias que lastiman a otras personas, mis derechos realmente están limitados cuando perjudican los derechos de alguien más. Y quiero que sepas, cuando se trata de este tema, luchar por los derechos de los no nacidos no se trata de quitarle los derechos personales a alguien. Se trata de realmente trazar la línea cuando se quitan los derechos de otra persona. Que la línea debe trazarse cuando se quitan los derechos de otra persona.
Y es importante notar que es como el ejemplo de una madre embarazada. Si alguien la matara, esa persona sería acusada de doble homicidio, porque hay un reconocimiento de la trágica pérdida de esta otra pequeña vida. Y todo el argumento de la autonomía corporal, la verdad es que, sin importar tu lado, todo este argumento de la autonomía corporal también puede usarse para argumentar los derechos del no nacido. Cuando consideras que un niño no nacido tiene su código genético completo y único, y luego consideras todo lo que hablamos, lo que los biólogos creen sobre dónde comienza la vida, y luego lo que dice la Escritura, cuando el espíritu entra en el cuerpo, cuando crees todo eso, tienes que luchar y preguntarte, ¿cuándo mis derechos infringen los de otra persona? Y hay mucho más de lo que desearía hablar. Hay tantas cosas de las que quiero hablar sobre los derechos de las mujeres, porque quiero que sepan que Jesús apoyaba a las mujeres. Imagínate cuando apareció en la cultura romana, quiero decir, no hubo nadie que revolucionara más la vida de las mujeres que Jesús. Y desearía hablar sobre cómo fueron las precursoras de los derechos de las mujeres. Muchas mujeres cristianas lucharon por los derechos de las mujeres y los derechos de los no nacidos. Pero me di cuenta de que en 35 minutos no puedo cubrir todas estas complejidades porque realmente todo este tema del aborto no es tan simple. Resolverlo de manera efectiva con la revocación de Roe contra Wade o cualquier otra acción gubernamental. Verás, el aborto es en realidad un síntoma muy devastador de una enfermedad mayor. Es un síntoma devastador de enfermedades como la pobreza, la desesperanza, el trauma y la profunda soledad. Y estos son solo síntomas. Y lo más triste es que, como seguidores de Jesús, en realidad tenemos una cura para todos esos síntomas. Y la respuesta se encuentra en Jesús. Y lo que realmente me encanta de Jesús es que no era verdaderamente un salvador de un solo tema. Y no podemos ser cristianos de un solo tema. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a perdonar todos los pecados, para sanar todas las enfermedades. Y porque Él no se enfocó solo en un problema, no podemos ser cristianos de un solo problema. Y creo que, tristemente, algunas personas, cuando piensan en los cristianos y la lucha por los no nacidos, la lucha por los derechos de los no nacidos, muchas veces su imagen es de personas paradas fuera de las clínicas de aborto, sosteniendo carteles con fetos abortados y gritando la palabra asesino. Y esto es tan devastador. Y si esa es tu única imagen, lo siento mucho porque la verdad es que nunca he escuchado el testimonio de alguien que realmente entregó su vida a Jesús porque alguien lo llamó o le puso un nombre en su momento más vulnerable de verdad. Mira, eso no es lo que somos y eso no es lo que realmente hacen los portadores de la imagen. Mira, en realidad, realmente creo que proteger y luchar por la vida es tanto luchar por las madres y padres vulnerables en su momento de mayor necesidad. Creo que como iglesia podemos hacerlo mejor que eso, y como iglesia lo estamos haciendo. La iglesia está haciendo mejor que esto. Hay mucho más en la lucha y la protección de los derechos de los vulnerables de lo que en realidad te puedas imaginar. Y he descubierto en esta conversación que, hablando con personas con embarazos no planificados y viendo los datos, muchas personas cuando enfrentan la decisión de un embarazo no planeado, no están haciendo preguntas teológicas. ¿Qué piensa Dios sobre ellos? ¿O qué piensa sobre esto? ¿O qué es el Imago Dei? No están haciendo esas preguntas. Están enfrentando realmente muchos dilemas. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Cómo puedo traer a un niño a este mundo que va a tener muchísimas dificultades debido a su discapacidad? Y empecé a pensar que, como iglesia, para ser verdaderos campeones de la vida, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un mundo así, una cultura de vida, de verdad, en serio, realmente? ¿Qué pasaría si, cuando una madre se enfrentara a un gran desafío y supiera que su hijo por nacer tal vez, solo tal vez, tendría necesidades especiales, el aborto no fuera la opción obvia? Porque ella sabía que había una iglesia y el pueblo de Dios que tenía a Michaels y llamaba al propósito y al potencial y celebraba a los portadores de la imagen que tienen habilidades especiales. ¿Qué pasa si una adolescente o una chica soltera se enfrenta a un embarazo en su vida?
Ella no está segura de cómo va a pagar su educación, no está segura de cómo podrá criar a un hijo y seguir persiguiendo sus sueños. ¿Y si ella supiera que había una iglesia que en realidad tenía un grupo de apoyo para madres solteras? Y eso se asoció con ministerios que ayudarían a atender esas necesidades y ayudarla a encontrar cuidado infantil y a alcanzar sus sueños. Por cierto, tenemos esos grupos. Tenemos grupos para madres solteras. Tenemos un grupo solo para ti si estás soltera y embarazada. De esto se trata la iglesia. ¿Qué pasaría si criáramos a cientos de padres temporales para que los niños que se encuentran en situaciones vulnerables tuvieran un lugar a donde ir, escuchar el mensaje de Jesús y estar seguros en todas partes? Y si tuvieran una iglesia a la que pudieran ir, por cierto, estamos haciendo esto, y muchos de ustedes, Dios puede estar moviendo su corazón, tal vez para ser padres temporales, tal vez para ser padres de relevo, pero para poder invertir en nuestros hijos temporales, los más vulnerables de nuestra comunidad. Y si alguien que estaba sufriendo por el dolor y el estrés emocional después de un aborto, ¿qué pasaría? ¿Y si también pudieran encontrar ánimo y sanidad en la casa de Dios? Por cierto, nosotros también tenemos eso. Y queremos asegurarnos de que si ese eres tú, sepas dónde encontrar esos recursos. Y tenemos personas que están listas para acompañarte en el camino. Mira, crear una cultura de vida en la iglesia realmente significa que vamos a abrazar situaciones difíciles. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y sabes, creo que hoy, ya al final de este mensaje, ¿qué quieres que hagan con este mensaje? Y es simple. Solo quiero que realmente creemos una cultura de vida tan increíble que el aborto ya no sea una opción. Quiero que la comunidad a nuestro alrededor sepa que somos el lugar más seguro para tener las conversaciones más difíciles y el lugar más seguro para traer tus situaciones más complicadas. Y entonces cuando pensé en lo que podríamos hacer para algunos de ustedes, el Espíritu Santo está moviéndose y estas oportunidades para ser campeones por la vida. Y creo que Dios te está llamando a dar un paso adelante para crear un lugar seguro, para ayudar a aquellos sin opciones. Tal vez sea siendo un mentor, tal vez sea sirviendo en nuestro ministerio de necesidades especiales. Hay lugares para que sirvas y te involucres. Y para algunos de ustedes han escuchado cosas hoy que los están haciendo pensar y los ha desafiado y los ha hecho sentir incómodos. Y no dudaría si tal vez todavía estás en desacuerdo. No esperaría realmente convencerte en este corto periodo de tiempo, pero te desafío a invitar al poderoso Espíritu del Dios viviente, el gran Espíritu de toda la verdad, a que te revele su verdad, para que puedas entender completamente y absolutamente por qué crees lo que crees y cómo vivir esta doctrina fundamental de que cada ser humano, cada persona con la que te encuentres hoy, ya sea negra, blanca, rica, pobre, joven, vieja, antes de nacer o después de nacer, fue creada a imagen de Dios. Iglesia, quiero orar por nosotros hoy. Dios, te doy gracias por ti. Tú eres el autor de la vida y te agradecemos que eres el dador de vida. No solo nos das vida eterna, sino que tu palabra dice que viniste para darnos vida y dárnosla en abundancia, abundancia de alegría y relaciones. Este es tu deseo para tu pueblo. Te agradecemos que hemos tenido el privilegio de ser portadores de tu imagen. Nos has dado influencia y autoridad. Rezo, Dios, que como portadores de tu imagen ejerzamos nuestra libertad luchando por las vidas de los más vulnerables, defendiendo a aquellos que no tienen voz, que podamos ser su voz, Dios. Oro, Dios, que hoy, que tu espíritu de verdad, tu verdad que traería libertad a los cautivos, que abriría los ojos ciegos, Dios. Y oramos para que por tu espíritu seamos tus manos, seamos tus pies, porque sabemos que no tienes otras manos más que nuestras manos. No tienes otros pies más que nuestros pies. Oro, Dios, para que seamos tus campeones en nuestros hogares, comunidades y en todo el mundo. En tu nombre oramos. Amén.